profesor y compañero, hoy en día, a mi grupo y a mí, nos ha tocado explicarle el tema del control concentrado antes de 1939. Para ello, voy a presentar a los integrantes. Catherine Osorio Wilca, Ángela Nicamo Marrufo y quien les habla, Nayeli Morán Muñoz. Los temas a tratar están divididos en tres. En el capítulo 1 está el marco teórico. En el capítulo 2 está el análisis del caso. Y para terminar, las conclusiones. Vamos a comenzar con la introducción. Todo comenzó gracias al jurista Hans Kelsen, que pensaba que debía existir un órgano jurisdiccional que estudie las normas inconstitucionales. Después vamos a ver varios temas, entre ellos, cómo se fue iniciando el control concentrado en Latinoamérica, sus efectos y sus características. Voy a empezar hablando sobre el nacional peruano. Como bien lo mencioné antes, fue originado por Hans Kelsen y le dio un nombre a ese órgano jurisdiccional que se llama Tribunal Constitucional. Vamos a hacer un génesis del control concentrado. Fue ideado y inaugurado por Hans Kelsen con la creación del Tribunal Constitucional de Austria de 1919, siendo reconocido por la propia Constitución austriaca de 1920. Consiste en que el órgano jurisdiccional especializado, mediante un proceso principal, se pronuncie sobre una norma inconstitucional. Consiste en que el órgano jurisdiccional especializado, mediante un proceso principal, se pronuncie mediante una norma legal con rango de ley que vulnere la Constitución, expulsándola del ordenamiento jurídico. Aparece en Perú en 1993 y que tiene un antecedente con el Tribunal Constitucional. Aparece en el Perú en la Constitución de 1993 y que tiene un antecedente con el Tribunal de Garantías Jurisdiccionales en la Constitución de 1969. Aparece en el Perú en la Constitución de 1993 y que tiene un antecedente con el Tribunal de Garantías Jurisdiccionales de 1969, lo cual es reconocido por el artículo 201 de la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene como 7 miembros elegidos por el Congreso de la República. Tiene dos, uno que es por el objeto y el otro es la legitimidad para obrar. Por el objeto, se sospecha que existe una norma legal que vulnera la Constitución. La legitimidad para obrar es extraordinaria tanto la activa como la pasiva. La Constitución prevalece que solo existen 7 titulares para que pueda presentar una demanda de carácter inconstitucional. El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo. El 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas debidamente notificadas, gobernantes en materia atinente con su respectivo consejo, y los colegios profesionales en materia de su especialidad. Vamos a hablar del control concentrado en Latinoamérica. En los primeros países que se dio fue en Venezuela y en Chile. En Venezuela, Constitución de 1999, todos los jueces están obligados a velar por la Constitución, mientras que en Chile realizó una modificación en el Tribunal Constitucional de 1970
y por la cual está vigente la Constitución de 1925. Las atribuciones del Tribunal Constitucional de 2005 fueron cambiados por vía de requerimiento de acciones de inconstitucionalidad. Siguiendo con la explicación de la exposición, vamos a hablar sobre el control constitucional peruano. No solamente incluye la constitucionalidad de las leyes, sino que también la legalidad de la norma general, como también la protección de los derechos de las personas. El control constitucional peruano supone el ejercicio de interpretación constitucional por el cual se determina si una norma legal es compatible o incompatible. Ahora vamos a hablar sobre los precedentes. En la historia del control constitucional tiene 3 etapas, las cuales es el control político que da inicios de la República hasta el año 1929. Como segunda, tenemos aproximación a un modelo jurisdiccional del control constitucional de 1920 hasta 1979. Para finalizar, tenemos un modelo jurisdiccional en el control constitucional dual o paralelo, desde el año 1979 hasta la actualidad. Ahora vamos a hablar sobre la competencia constitucional. Siguiendo con el tema, la competencia constitucional, en la Constitución de 1979 y de 1993, se establecieron el sistema del control constitucional. Los únicos que pueden ejercer competencia son los órganos jurisdiccionales designados por la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que el Tribunal Constitucional solo ejercía el control concentrado, mientras que el Poder Judicial solo hacía el control difuso. La legitimidad es el control constitucional constituyente, una herramienta esencial fundamental del control de los poderes políticos, concretamente legislativo. Ahora vamos a hablar lo que es en el control concentrado en el Perú. El control concentrado en el Perú, esto nace a raíz del control constitucional. Y hemos hablado posteriormente que no solo nace el control concentrado, sino también nace el control difuso. ¿De dónde nace la Constitución vitalicia? La Constitución vitalicia de 1926 fue copiada de la Constitución bolivariana, la cual esta Constitución fue jurada el 9 de diciembre de 1926. Esta Constitución no duró mucho. ¿Por qué? Porque supuestamente decían que estaba a favor de Simón Bolívar, más no del pueblo. No tenía leyes que favorecían a la... Esta Constitución vitalicia fue promulgada el 30 de noviembre de 1926, con la intención de declarar a Bolívar como presidente vitalicio y unánime. Es por eso que esta Constitución será absolutamente baja, no sigue más en la Constitución. Con nuestra exposición vamos a hablar sobre qué es avistamientos posteriores. ¿Qué quiere decir avistamientos posteriores? O sea, los conflictos que fueron, o sea, los pasos para poder crear el control, cómo se llegó a crear, o por qué se llegó a crear, o con qué finalidad se llegó a crear el control concentrado. Por eso es que vamos a explicar el avistamiento posterior. El sistema, como se sabe, el sistema concentrado nace a partir de un modelo europeo, ¿no? Pero vamos a partir primero
de dónde nace la palabra control. La palabra control nace por parte de un modelo europeo que centraliza realmente el ejercicio del control constitucional en un único órgano que no forma parte del Poder Judicial, y esta fuera una estructura normativa y se denomina Tribunal Constitucional. Como está, vamos a hablar sobre la Constitución de 1856 y la Constitución del año de 1993. La Constitución del año de 1856 fue la sexta constitución política que rigió en el Perú, la cual fue aprobada así como elaborada por una asamblea constituyente con el nombre de Convención Nacional. Se unió a Lima en 1955, la cual fue promulgada por el presidente mariscal Ramón Castilla. Por último, la Constitución de 1993 es la que actualmente la tenemos, ¿no? Y es la que actualmente se rige. Esta Constitución se rige el 29 de diciembre de 1993 y será una nueva Constitución que fue ratificada por referéndum ciudadano el 31 de 1993 y entra en vigencia 2 días posteriormente a la publicación, como se sabe, una vez publicada, pasando, entra en vigencia. En la siguiente exposición será parte de mi compañera Ángela Micamba Barruco, que les seguirá explicando sobre el control concentrado en el Perú. Buenos días, compañeros. Me voy a hablar sobre el control concentrado en 1979. De acuerdo a lo ya expuesto por mis compañeras, en el Perú se puede identificar dos modelos prominentes, que es el modelo americano, que es el control difuso, y el modelo europeo, que es el control concentrado. El tema en cuestión es el control concentrado. Esto se da formalmente en la Constitución de 1979, en el artículo 298, y podemos ver sobre todo en el inciso número 1 del artículo ya mencionado, que regula expresamente lo que es la acción de inconstitucionalidad, instituyendo el ejercicio del control abstracto a cargo del órgano encargado. Eso se inspiró mayormente por Hans Kelsen cuando se hizo la Constitución de 1920 en Austria. Nos enfocamos en qué es el Tribunal Constitucional. Esta institución se dio con la creación, de la Constitución que ya hemos mencionado, la Constitución de 1979, y su génesis fue el hecho, de la escasa iniciativa del Poder Judicial en la actuación del control constitucional. A pesar de que había una regulación en la Constitución de 1923, en el artículo 133, que se sostenía que mediante acción popular se podrá impugnar ante el Poder Judicial los reglamentos, decretos, resoluciones dictadas por el Ejecutivo que infrinjan la Constitución. Esa norma no fue lo suficientemente efectiva, puesto que, no lo ponían como una norma exclusiva y no te daban la facilidad. Entonces ahí se hizo en la promulgación de la Constitución del 79, se creó el órgano especializado que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Que esta institución trajo consigo diversas críticas por la falta de independencia política, pues generaba incertidumbre a los integrantes que lo conformaban. Hay que saber que los integrantes que conformaban el Tribunal de Garantías Constitucionales eran 3 designados por el Congreso, 3 por la Corte Suprema y 3 por el Poder Ejecutivo. Entonces, la politización del Tribunal de Garantías Constitucionales llegó a extremos impensados. Ello se hizo evidente, por ejemplo, con la falta del quórum para sesionar, cuando la materia de tratar resultaba demasiado incómoda para el poder político o con la lentitud de emitir fallos, muchos de los cuales resultaron contradictorias. En suma, la jurisdicción constitucional nos garantizaba la efectiva vigencia de la Carta de 1979. Otro de los datos que se podría utilizar es la cantidad de procesos de tutela de derecho, donde el aporte del Tribunal de Garantías Constitucionales fue carente. Pero esto se debe mayormente porque fue una de las primeras instituciones que en realidad tenían toda esa materia en poder,
para poder regularlo. Entonces, no había existido, no existió hasta ese entonces, hasta 1979. Entonces, mayormente se dio esa falla por el hecho de que no había un control a seguir. Entonces, ¿cuáles fueron sus características? El Tribunal de Garantías Constitucionales es importante porque para la realización del Estado, puesto que es un control capaz de invalidar normas dictadas contrarias a la Constitución. Asume la supremacía de los derechos, o en esa época también llamada garantías constitucionales, como es la acción de amparo, que en realidad la acción de amparo fue la independización recién en 1979, que se dio una norma aparte, porque anteriormente existía solo el habeas corpus. Entonces, eso opera también como un legislador negativo, porque será una sentencia la que influya la validez de una norma constitucional. No es un poder yuxtapuesto a otros, por lo tanto se debe considerar como un órgano independiente y autónomo. Las ventajas de esta institución, del Tribunal de Garantías Constitucionales, permitía que el órgano encargado tenga potestad revisora y expida sentencias de carácter general, erga omnes. Esto quiere decir que a través de esta figura se impide la legalización de normas contrarias a la Constitución, como ya lo hemos venido diciendo anteriormente. El modelo concentrado en la visión de la justicia constitucional a través de los preceptos que dependen de la práctica de interpretación de la Constitución. Impide el enfrentamiento entre poderes. Aparte, garantiza que el Estado de Derecho y proporciona una estructura democrática al país. Sus competencias que tenía el Tribunal de Garantías Constitucionales era conocer en casación las resoluciones denegatorias de los habeas corpus y amparo, siempre y cuando se haya agotado la vía judicial. Entonces, era como última instancia, algo así. Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, por ser el órgano reconocido por la Constitución, en el artículo ya mencionado anteriormente. Se le considera como un órgano casador, porque se conoce a ciencia que la Constitución de Garantías Constitucionales cumple con labor judicial, desprendiendo de esta idea que genera y aplica la Constitución de producción legislativa, más cuando se anula una norma general con un carácter de erga omnes, ya no labora, pues el que realiza una acción contraria a la producción jurídica. Este órgano no enjuicia en realidad hechos específicos, sino que se limita a controlar entre sí la compatibilidad entre la norma abstracta, actuando así como un legislador negativo, dispuesto por la Constitución y por el poder que lleva en derogar total o parcialmente una norma. Los actos inconstitucionales y garantías constitucionales. Los actos constitucionales se perfilan como una garantía constitucional, ya en propiedad del control normativo. Sí es cierto, no existió mucha actividad trascendental que digamos en esta época, hasta la Carta de 1993, se perfiló la protección de las garantías mínimas que contaban con normas de rango ley, pues determina la procedencia del procedimiento inconstitucional, que tienen carácter general, carecen de efectos retroactivos, no se reabren procesos, ¿no? Del mismo modo, cuentan con ciertos requisitos como la legitimación para interponerlo, según el artículo 30 del Código 1979, y las garantías constitucionales que se reconocieron con más formalización en 1979 fue el habeas corpus y la acción de amparo. Hay que recordar que en habeas corpus se estuvo representado en constituciones anteriores, ¿no? Pero en 1979, en el artículo 295, se señala que el acto o omisión de cualquier autoridad, funcionario, persona que vulnera o amenaza la libertad, da lugar a la acción de habeas corpus. O sea, en 1979 era mucho más formal lo que era la figura del habeas corpus, porque se refería a 3 puntos, a 3 preceptos muy, muy importantes, que eran la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito. Entonces, por otro lado, también se encontraba lo que era la acción de amparo, que tuvo serios cuestionamientos ya que esta figura no estaba independizada totalmente. Por ello se precisa una serie de normas complementarias o leyes orgánicas en la cual se
definen con propiedad absoluta la acción de amparo separando del habeas corpus. La acción de amparo contó con ciertas características que se define en el artículo 295, que se acepta que es un derecho en materia constitucional que debe repararse si la agresión proviene de un acto positivo o de la negación de un acto, y la cautela de los demás derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, el caso de jurisprudencia nos podemos basar en el caso del 2008 del expediente 2008-0010-0102 JM, el cual lo voy a dejar en los links de abajo. Esa es una jurisprudencia de proceso de amparo, ¿no? Que es un proceso constitucional, ¿no? Entonces, es muy importante revisar ese. Y en conclusiones que podemos tomarlo, es que en realidad, para comprender todo lo que es el control concentrado, es una historia desde que partimos desde la época de Austria, como ya hemos mencionado, de Hans Kelsen, hasta la influencia que tuvo en Europa, ¿no? Y de Europa recién llegó a Perú. Entonces, para poder entender todo eso es toda una historia. Y creo que con lo que ya han expuesto mis compañeras y con lo que acabo de reforzar, se ha podido entender mucho mejor. Con esto doy muchas gracias por su atención. Hasta luego.